Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos un miércoles más a nuestros webinars de importaciones de China. Gracias a la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Hoy tenemos un tema por lo más interesante, que es el control aduanero de las mercancías. Definitivamente, si nosotros vamos a empezar nuestra labor importadora, vamos a pertenecer al mundo de los negocios como importadores, no solamente debemos de capacitarnos en el tema de búsqueda de proveedores, en el tema del costeo, sino que también se hace indispensable conocer la parte aduanera. Si bien es cierto, vamos a tener el soporte de operadores logísticos para estos menesteres, también es importante que nosotros, como empresa importadora, podamos conocer también todo este tema aduanero. Y hoy, en aras de ello, hemos traído un tema titulado El control aduanero de las mercancías, para que podamos conocer de qué forma la administración aduanera, es decir, la aduana, va a fiscalizar mis mercancías, las que forman parte de mis importaciones. Mi nombre es Raúl Privat, director gerente de Comercia, facilitador logístico, y empezamos. Esta es la agenda que tenemos preparada para el día de hoy, donde vamos a despejar las incógnitas que vemos en pantalla, ¿no? ¿Qué es la destinación aduanera? ¿Qué es la potestad aduanera? ¿Cuáles son las acciones de control que hace aduanas? ¿Cuáles son las infracciones más recurrentes en las importaciones? ¿Y cuáles serían las recomendaciones para evitar estas infracciones recurrentes? Muy bien, probablemente una de las cosas básicas que ya conozcamos en el tema de control aduanero de las mercancías son justamente los canales, ¿no? Los canales de control. Sabemos que la importación tiene canal rojo, que es el aforo físico, que tiene el canal naranja, que es el aforo documentario, y el canal verde, que vendría a ser el levante automático, ¿no? Cuando hablamos de levante, hablamos de ya la libre disposición que nos da la aduana a nosotros como importadores para poder retirar la mercancía de los almacenes aduaneros, ¿no? Entonces, cuando hay canal verde, tenemos levante automático. Se le dice levante automático al canal verde porque no hay ninguna fiscalización, ¿no? En el canal naranja hay aforo documentario, lo que significa que a través de nuestra agente de aduanas vamos a digitalizarle la documentación a aduanas para que la pueda revisar. En la actualidad, este aforo documentario es un aforo digital, pero sin embargo, por la potestad aduanera que tiene aduanas, en un momento más vamos a conocer la profundidad de la potestad aduanera, por esa potestad, en ciertos casos, la aduana podría pedir los documentos en físico y no digitalizados, ¿no? Y además tenemos el canal rojo, aquel canal donde la mercancía va a ser revisada físicamente, no necesariamente en un 100%, pero sí al menos parte de ella, ¿no? Donde es importante pues que lo que se encuentre físicamente en el aforo coincida con lo declarado, ¿no? O al menos que sea menos de lo declarado, porque ya el problema empieza a suceder cuando es de más, ¿no? En las situaciones de aforo físico, cuando se encuentra menos mercancía que la declarada, el importador puede solicitar la devolución de los tributos pagados en exceso o
la mercancía faltante la puede declarar como vigente, ¿no? Es decir, que está viniendo en otro vuelo, en otra nave. Pero cuando hay aforo físico, canal rojo, y se encuentra más mercancía que la declarada, ahí de manera definitiva la diferencia cae en comiso, ¿no? Entonces, estos son los canales de control, pero sin embargo, el control aduanero de las mercancías va más allá de estos canales y es lo que pretendemos desarrollar el día de hoy, ¿no? Y no se olviden, por favor, en cuanto tengan sus preguntas, las van escribiendo que vamos a responderlas durante la ponencia y también al finalizar la misma. Muy bien, para entender el control aduanero va a ser indispensable primero entender qué es la destinación aduanera. ¿Ok? Cuando nosotros decimos destinación aduanera, es darle un régimen aduanero a la mercancía, es darle un tratamiento, iniciarle un trámite. En este caso, si hablamos puntualmente de nuestras importaciones, la destinación aduanera que se le va a dar a la mercancía es la destinación aduanera llamada el régimen de importación para el consumo. Este es el régimen que se utiliza para hacer las importaciones. ¿Cómo solicitamos ante la administración aduanera darle esta destinación a la mercancía? Se solicita en primer lugar de manera voluntaria. La destinación aduanera, la elección del tratamiento aduanero que se va a dar a la mercancía es voluntad del declarante. En este caso, voluntad del importador. La voluntad del importador, que la tiene que formalizar a través de una declaración aduanera de mercancías, ¿no? Lo que conocemos como la DAM. Esta voluntad del declarante debe de formalizarse con una DAM y debe ser intermediada por un despachador de aduanas ante la administración aduanera. Este despachador de aduanas puede ser el mismo dueño de la mercancía cuando el valor FOB de importación no supera el valor de $2.000. Y cuando supera el valor de $2.000, debe ser tramitada a través de un agente de aduana. Entonces, eso es la destinación aduanera. Formalizar a través de una declaración aduanera mi voluntad de someter la mercancía al régimen de importación para el consumo, para, cumpliendo con todas las obligaciones de la ley, obtener el levante, nacionalizar la mercancía y poder continuar con mi plan comercial. Debemos entender que toda esta tramitación aduanera se hace mientras que la mercancía está en potestad de la aduana, mientras la mercancía está en potestad aduanera. Entonces, para entender las acciones de control, necesitamos también entender cuál es el concepto de potestad aduanera. Para ello, vamos a tomar como referencia el artículo 2 de la Ley General de Aduanas, donde nos dice que la administración aduanera, conocida por todos como aduanas, pero la que recibe el nombre técnico de administración aduanera, que pertenece a la SUNAT, nos dice que esta administración aduanera tiene 4 competencias básicas: aplicar la legislación de aduana, recaudar los derechos y tributos, aplicar leyes relacionadas a los regímenes aduaneros y lo que queremos profundizar hoy, ejercer la potestad aduanera. Entonces, la base para entender la realidad sobre los controles aduaneros es entender el concepto de potestad aduanera. Y para empezar, la potestad aduanera se le confiere a la aduana por ley, a través de la Ley General de Aduanas,
en su artículo 2, ley modificada por el Decreto Legislativo 1433. ¿Qué es la potestad aduanera? La potestad aduanera es la acción de control y fiscalización que tiene aduanas sobre tres sujetos. ¿Ok? La potestad aduanera es la acción de control y fiscalización que aduanas tiene sobre tres sujetos: sobre las personas, sobre las mercancías y sobre los medios de transporte. Entonces, aduana puede ejercer esta fiscalización a las personas, a los medios de transporte y a las mercancías. ¿Por qué a las personas? Porque las personas trasladan equipajes y los equipajes pueden trasladar productos que piensan no declarar. ¿Por qué a la mercancía? Porque la mercancía, digamos, es la esencia del negocio y es lo que va a entrar y salir del país. ¿Y por qué a los medios de transporte? Porque son los medios de transporte los que trasladan la mercancía en los diferentes puntos de llegada del territorio nacional. ¿Ok? Ya estoy leyendo algunas de sus preguntas, no se me preocupen que en un momento más las vamos a responder. Entonces, eso es la potestad aduanera. Ahora, la potestad aduanera es sobre estos tres sujetos mencionados y la potestad aduanera tiene dos requisitos básicos. Uno, aduana solamente puede ejercer este control sobre actividades aduaneras. No lo puede ejercer sobre ningún otro tipo de actividad que no sea la actividad aduanera, y la potestad aduanera es dentro del territorio aduanero. Dentro del territorio aduanero. Y el territorio aduanero coincide con el territorio del Perú. Entonces, el control aduanero, la potestad aduanera no es una situación que se vaya a dar solamente en los almacenes aduaneros, solamente en la zona primaria que le llaman. No, el control aduanero puede darse en cualquier lugar del país, aplicable a personas, medios de transporte, mercancías, en actividad aduanera, en todo el país. Entonces, nos vamos sacando la idea, si es que la tenemos, de que la potestad aduanera solamente puede darse en las zonas de desembarque, en las zonas de almacenamiento aduanero. No, en todo el Perú. Entonces creo que ya empezamos a entender la dimensión del control aduanero a través de esto que llamamos la potestad aduanera, que es una facultad que la ley le confiere a aduanas. ¿Ok? Muy bien. Vamos a empezar a responder un par de preguntas que tenemos aquí, una a través de Zoom y una a través de Facebook. Y mientras las respondemos, me gustaría que nos saluden, para nosotros también saludarlos y también saber desde dónde nos están viendo y o escuchando. Así que nos gustaría recibir sus saludos y desde qué localidades nos están acompañando. Muy bien. Tenemos una pregunta aquí en redes que es de Carolina González Morales. Y Carolina nos pregunta, ¿cuántos días demoraría en que nos entregue la mercancía si saliera Canal Rojo? Muy bien, Carolina, una buena pregunta. Pero es una pregunta que no tiene una respuesta única. Digamos, por experiencia te puedo decir que en términos normales, si no hay incidencia en el aforo físico, es decir, todo es correcto, hay consistencia entre lo declarado y lo encontrado, no deberían pasar más de 24 horas luego del aforo para obtener el levante. Pero si hay observaciones en el aforo físico y hay que rectificar datos o presentar mayor documentación, nos podemos ir a 2, 3, 4 días probablemente. ¿Ok? Es la respuesta que puedo brindarte, Carolina. Agradezco tu pregunta. Tenemos también una pregunta aquí por Zoom, donde nos pregunta Leticia y nos dice, la inspección física preventiva se puede dar antes del aforo físico. Entiendo que esto aplica en mercadería restringida. El agente de aduana avisa esto al importador que puede usar esta facultad para evitar posibles sanciones.
o el importador debe indicar al agente sobre esta inspección previa. Ok, Leticia, tú te estás refiriendo a lo que conocemos como el aforo previo, ¿verdad? Y como bien tú dices, el aforo previo es una facultad. El aforo previo es una facultad del importador para revisar la mercancía de manera previa a declararla. Por eso se llama aforo previo, porque el importador la puede declarar, la puede observar o aforar de manera previa a declararla. Y ese aforo previo puede hacerlo a tu nombre el despachador de aduanas, porque por algo le has dado el mandato, o también puedes tú acompañarlo. Este aforo previo que le permita al importador revisar la mercancía antes de declararla para evitar errores, tiene que ser coordinado entre despachador e importador. Leticia, gracias por la pregunta. Saludamos a Nelly, a Liz, a Dani, desde Comas, a Patricia, a Luis, desde Arequipa, a Edith, a Jade. Saludamos a Guillermo desde Cajamarca, desde Caraballo a Johnny, a Edward desde Chorrillos, desde el Callao a Pilar. Y tenemos una pregunta aquí de Melba Fuentes. Nos pregunta solo si el monto supera los $2.000 necesita agente aduanero. Claro, cuando el fondo de importación supera $2.000 es obligatorio el uso del agente de aduanas. Si el valor es 2.000 o menos, el agente de aduanas es opcional. Es decir, tú puedes, Melba, hacer tu despacho simplificado de importación, quizás sea ahora vía web, o si no lo quieres hacer, igual, por un valor, $2.000 o menos, puedes contratar a un agente de aduana, pero donde sí va a ser obligatorio sí o sí es cuando el FOB de importación supera los $2.000. ¿Ok? Saludos para Clinton, saludos para Liz. Ya los ejecutivos de Camex les van a compartir el material. Saludos a Leticia desde Jesús María, el mejor distrito de Lima. Saludos, vecina Leticia. Saludos para María desde Cusco, para Karina desde Surco, desde Juliaca, para Frank también. ¿Ok? Para Dani del Callao también. Muy bien, tenemos otras consultas más aquí. Juan Manuel Basilio nos dice, es de Trujillo, nos manda saludos y está interesado en importar zapatillas. No puedes importar réplicas, ni tampoco originales que ya tienen representantes en Perú, Basilio, pero puedes diseñar tu propio calzado y un chino te lo puede fabricar. O puedes tomar los modelos del chino y ponerles tu propia marca. O sea, esas oportunidades tenemos, Juan Manuel. Saludos para Ayala Castillejo. Saludos para Ninjare Chinchay desde Chiclayo. Saludos a Ana María también. De verdad que el honor es mío, Ana María, que tú me estés escuchando. En verdad, muchas gracias por tu mensaje. Muy bien, vamos a continuar. Estamos revisando el control aduanero sobre las mercancías de importación. Acabamos de entender la potestad aduanera, que es esta acción de control sobre todo el país en actividad aduanera que puede hacer la aduana, ¿no? ¿Ok? Vamos a continuar. Vamos a decir también, para seguir entendiendo el control aduanero, que la potestad aduanera básicamente se soporta en dos tipos de acciones: las acciones de control ordinario y las acciones de control extraordinario. La suma de estas dos acciones podríamos decir que nos dan toda la fuerza y la dimensión de la potestad aduanera. ¿A qué vamos a llamar acciones de control ordinario? Las acciones de control ordinario van a ser, por ejemplo, los boletines químicos. Atención con quienes quieren importar confecciones y calzado, ¿no? ¿Qué sucede? Hay productos, como por ejemplo los que hemos mencionado, confecciones y calzado, que en vista de aduana, a simple tacto, a simple vista, no va a poder reconocer el material y si está correctamente clasificado. Entonces, como parte de las acciones de control ordinario, puede extraer muestras, llevarlas a los laboratorios de aduana para que a través
de la ayuda de la ciencia se pueda determinar si en verdad es 100% cuero como se declaró, si en verdad es 100% algodón como se declaró, y fiscalizar de esta manera la correcta clasificación arancelaria, ¿no? Así que es bastante probable, sobre todo para quienes están interesados en importación de textiles, de confecciones, que pasen por este control. Y los otros controles ordinarios, ¿y por qué se llaman ordinarios? Porque son del día a día, ¿no? Los otros controles ordinarios se dan, por ejemplo, el aforo físico, que es el canal rojo del que ya habíamos hablado en la introducción de la charla, y el aforo documentario, que es la revisión de los documentos, que ya lo habíamos mencionado al inicio también. Las acciones de control que probablemente sean más complejas de entender es el otro grupo, la que se llaman las acciones de control extraordinario. Y son las más complejas de entender porque la legislación no es concisa, no es certera en decirnos cuáles son esas acciones de control extraordinario. No nos la enumera, no hay un listado de acciones de control extraordinario. Básicamente la ley nos dice que son todas las medidas adicionales a las acciones de control ordinario. Y estas acciones de control extraordinario, atención, estas acciones de control aduanero extraordinario pueden darse antes del despacho de importación, durante el despacho de importación y después del despacho de importación. Y su finalidad es evitar supuestos ilícitos, es decir, que aduanas puede intervenir tu mercancía, no necesariamente significa que va a encontrar algún acto ilícito o alguna infracción, no necesariamente. Ahora, cabría preguntarse cómo pueden haber acciones de control antes del despacho, ¿verdad? Porque acá nos está diciendo que antes. ¿Y cómo puede ser antes? Por supuesto que sí. ¿Qué hemos dicho de la potestad aduanera? Que se ejerce sobre personas, mercancías y medios de transporte. La administración aduanera, por ley, tiene la potestad de inmovilizar un medio de transporte. Puede ser que una nave donde está tu carga arribe a Callao y la administración aduanera determine la inmovilización de la nave o la inmovilización del vuelo o la inmovilización del contenedor. ¿Correcto? Imagínate, tu producto viene en un contenedor consolidado donde tú estás compartiendo espacio con otros y la aduana determina inmovilizar el contenedor. Aún no se ha desconsolidado, aún no tenemos registro de ingreso de carga por carga. Eso sería una acción antes del despacho, porque tú ni siquiera has hecho la declaración de aduanas y la mercancía ya está siendo aforada. Entonces, ¿se pueden dar los aforos físicos de la aduana antes de declarar una mercancía? Por supuesto que sí, la ley nos faculta. En el artículo 2 de la ley está que las acciones de control extraordinario pueden darse antes del despacho. ¿Ok? Durante el despacho es, creo, más sencillo de entender porque son fiscalizaciones que se pueden dar mientras se hace todo el trámite. Y otro concepto un poquito duro de entender tal vez es cómo pueden haber acciones de control extraordinario después. ¿Cómo pueden haber después? Y sí, sí pueden haber acciones de control aduanero después del levante, ¿eh? Lo que quiere decir que ni siquiera el canal verde es una garantía total de que la mercancía no pueda pasar alguna inspección. ¿Ok? No es una garantía. Permítanme darles un ejemplo que he traído por aquí en algunas láminas más adelante, ¿no? Fíjate. Aquí tienes una nota periodística del diario Perú 21 que dice incautan lote de nebulizadores chinos valorizados en más de 150.000 soles. ¿Ok? Incautan un lote de nebulizadores. ¿Qué es incautación? Retrocedemos un ratito.
Incautación nos dice que es una medida preventiva adoptada por la aduana que consiste en la toma de posesión forzosa de la mercancía y el traslado a los almacenes de SUNAT mientras se determina la situación definitiva. Ok, entonces, cuando a mí me incautan una mercancía, como ahorita lo vamos a ver en esta nota periodística, cuando la aduana a mí me incauta la mercancía, ojo, yo no he perdido la mercancía, porque bien claro dice el concepto que la incautación es una medida preventiva, no definitiva, preventiva, que tiene la característica que la aduana va a tomar posesión del producto y se lo va a llevar. ¿A dónde? A sus propios almacenes. Mientras, como dice el concepto que hemos resaltado en amarillo, mientras se determina la situación legal de la mercancía. Es decir, tú como importador tienes un plazo que te da la ley para poder subsanar las observaciones que dieron pie a la incautación. ¿Correcto? Tienes un plazo que te da la ley de 20 días hábiles para poder hacer la subsanación. ¿Ok? Entonces, ya entendiendo lo que es la incautación, vamos al ejemplo que queremos explicar cómo se puede hacer una acción de control extraordinario después del despacho, ¿ok? Después del despacho. Fíjate, ya entendiendo qué es incautación, vuelvo a leer. Incautan lote de nebulizadores chinos valorizados en más de 150.000 soles. Muy bien, te cuento la historia. Luego tú, como tienes el material, ya te puedes adentrar al link y puedes profundizar un poco más. A ver, te comento. Una empresa importadora peruana importa a Perú una mercancía y la declara, óyelo bien, la declara como infladores de neumáticos. ¿Ok? La declara como infladores de neumáticos. Pero finalmente no eran infladores de neumáticos, eran nebulizadores, como lo ves en la foto. Está clarísimo que este importador no quería tramitar los registros propios de los nebulizadores, que necesitan un registro de la DIGEMIT, ¿verdad? Necesitan un registro de la DIGEMIT porque están catalogados como productos médicos. Y aparte del registro de la DIGEMIT, otros trámites más exigidos por esa autoridad. Creo que nos queda claro que esta empresa importadora no quiso sacar esos trámites y optó por el camino del lado oscuro, ¿no? Que es declarar un producto por otro. Muy bien, declaró infladores para neumáticos, eran nebulizadores. La mercancía salió canal verde. Y dice la nota periodística, ya con más paciencia abres el link más tardecito y lo miras, dice la nota periodística que cuando el camión estaba a punto de salir del almacén aduanero, aduana solicitó abrir el camión. Abren el camión, encuentran nebulizadores chinos, totalmente incongruente a todo lo declarado. ¿Te diste cuenta? Un canal verde, una acción de control extraordinario después del levante. Eso se puede dar. Por eso nosotros como importadores siempre tenemos que mantener el orden y estar atentos para cuando nos quieran fiscalizar, tener todo en regla y todo tranquilo, como diría un expresidente por ahí, el que no la debe, no la teme, ¿no? Así que aquí te muestro un ejemplo de cómo pueden darse las acciones de control después del levante. Ahora, me gustaría que vayamos un poquito más allá. Quisiera que tejamos una hipótesis de por qué o cómo o en qué circunstancia la aduana toma la decisión de abrir el camión para poder descubrir esto, ¿no? Si aparentemente era canal verde, no había inspección, estaba todo ok, y de pronto a la aduana se le ocurrió abrir la unidad móvil que sacaba el producto del almacén. Creo que esta es la mejor tesis para saber lo que pudo haber pasado. El artículo 5
de la Ley General de Aduanas. Te comento que el artículo 5 de la Ley General de Aduanas dice que la aduana de Perú procurará intercambio de información con las aduanas de otros países a través de las tecnologías de la información. Vale decir en términos prácticos que Aduanas Perú con un user y un password puede entrar a la información de la aduana china y la aduana china lo mismo con la aduana de Perú. Entonces probablemente aquí fue donde se dio la inconsistencia, ¿no? Probablemente se hizo el cruce de que desde China sí salió como nebulizadores y a Perú ingresó como infladores de neumáticos. Y esa inconsistencia determinó que a pesar del canal verde, la administración aduanera revisara la mercancía. Entonces, fíjate, ese artículo 5, que forma parte del pack legal, digamos, del control aduanero, nos dice que aduanas puede cruzar información con entidades aduaneras, con sus homólogos de otros países. Así que a declarar lo que realmente es sin alterar datos ni resultados. ¿Ok? Entonces, ahí están ya los ejemplos de las acciones de control extraordinario que se pueden dar antes, durante y después, y las acciones de control extraordinario sumadas a las de control ordinario nos dan pues la verdadera dimensión de la potestad aduanera. Es momento de abrir una nueva ronda de preguntas, así que aquí yo los empiezo a leer, ¿ok? A través de Zoom y a través de Facebook también. A ver, Dani nos hace una reflexión. ¿Cómo estás, Dani? Gusto de saludarte. Buenas noches. Claro, si tú ves en el mercado, cuando hablo del mercado no hablo de espacio físico, ¿no? Sino hablo en general del encuentro entre venta y compra. Claro, Dani, tu reflexión es correcta, porque cuando tú ves juguetes que no tienen registro sanitario, lo más probable es que entraron de esta manera o entraron por lugares no autorizados, ¿no? Por aduanas. Leticia nos pregunta si es necesario enumerar la declaración antes que arribe la nave. Ciertas importaciones, Leticia, están obligadas al despacho anticipado. ¿Cuáles? Cuando tu mercancía no tiene restricciones de ingreso y además de ello vale más de $2.000, estás obligada a declarar anticipado, Leticia. Gracias por la pregunta. Aprovechen, por favor, en el Facebook también para preguntar. A ver, Ivette nos saluda desde Chimbote. Hola, Ivette, qué gusto saludarte. Y a tu distrito tan bonito de Chimbote también, al cual llevo en mi corazón de una forma muy, muy cariñosa, ¿no? Tengo un afecto muy especial por Chimbote, mi esposa es de por ahí. Muy bien, Ivette nos pregunta, al traer un horno de gas de conexión de aire caliente, ¿lo puede importar como persona natural? ¿Requiere algún permiso? Si este horno ya tiene gas interno al momento de traerlo, Ivette, debes hacer un permiso previo con el Ministerio de la Producción, presentando básicamente la ficha técnica del producto. Si el horno viene sin gas adentro al momento de traerlo, no requieres el permiso. Y tenga o no tenga gas, puedes hacerlo como persona natural con negocio sin ningún tipo de inconveniente. ¿Ok? A ver, aquí nos preguntan, repuestos de carro. No, repuestos de carro no necesitan ningún permiso, ¿ah? Ningún permiso, salvo las llantas que sí necesitan del Ministerio de la Producción, pero piezas de auto no. Piezas de auto no. María, los juguetes necesitan registro sanitario, todos son juguetes para niños, ¿no? Vamos a ver qué más preguntas tenemos. Pueden escribirnos al Facebook, por favor, aprovechando que estamos abriendo este bloque de preguntas. A ver, me preguntan restricciones para joyas de acero inoxidable. No hay restricciones para ello. Y por aquí me preguntan sobre el antidumping, ¿no? Bueno, el antidumping actualmente Perú lo aplica para ciertos calzados de manufactura china,
ciertas tafetas que provienen de Medio Oriente. Al final de la ponencia voy a dejar mi correo, Alberto, para que me digas exactamente de qué producto es tu interés y te puedo mandar la tabla antidumping y explicarte por ese medio cuál es la manera de calcularlo, ¿no? Muy bien. Vamos con un par de preguntas más del Facebook y luego continuamos con la ponencia. A ver, Juan Manuel Basilio, tendrás que averiguar a través de Indecopy si la marca Fashion ya tiene representante en Perú. Si no, lo puedes traer. Lo puedes traer. A ver, Yacel Jr., como IRL no tienes ninguna limitación para importar. Una IRL puede importar los volúmenes y las frecuencias que quiera. A ver, Mario Edwards, qué buena pregunta. Si la mercancía es menor a $2.000 y la declaración lo hace un agente de aduana, se declara como simplificada o definitiva. En realidad el agente de aduana lo pudiera hacer como simplificada o como definitiva o como para el consumo, sería el término. Lo puede hacer bajo cualquiera de los dos formatos. No hay ningún quebrantamiento de la norma ahí, Mario. ¿Ok? Ya si tú necesitas que sea simplificada, tendrías que coordinarlo con el agente, ¿no? Pero puede ser simplificado o puede ser la DUA también. Muy bien, gracias por las preguntas. Continuamos. Muy bien, seguimos hablando del control aduanero, que es el tema central que nos reúne la noche de hoy. Y hablábamos hace un momento de la incautación, ¿no? Decíamos que la incautación es una medida preventiva que adopta la aduana, preventiva porque el dueño puede recuperar su mercancía si subsanan las observaciones, ¿no? Pero también hay otra medida preventiva de la administración aduanera que se llama la inmovilización. ¿Ok? Inmovilización, que también es una medida preventiva, es decir, el importador no ha perdido la mercancía, pero en lugar de ser trasladada a los almacenes de SUNAT como en la incautación, en la inmovilización, su mismo nombre lo dice, la mercancía se va a quedar en un determinado lugar bajo responsabilidad de quien aduana señale, ¿no? Normalmente en la práctica las mercancías se inmovilizan en los almacenes aduaneros, ¿no? En la zona primaria. En la práctica se funciona de esa manera, ¿no? Igual hay 10 días hábiles para que el importador pueda subsanar las observaciones que pudieron de alguna manera producir la inmovilización y tener la mercancía con él, ¿no? En el tipo de acción donde sí no hay forma de que el importador pueda recuperar la mercancía es cuando la aduana hace comiso de la mercancía. Cuando la aduana te hace un acta de comiso, ahí sí no hay va de retro, ¿no? En incautación, en inmovilización, todavía hay esperanzas, hay que subsanar las observaciones, pero en comiso no. Si la mercancía es decomisada por aduana, no hay forma de recuperarla, ¿no? La incautación y la inmovilización podrían convertirse en comiso si es que no se subsanaran las observaciones, ¿no? Pero no es la única forma. Por ejemplo, cuando en un aforo físico me encuentran mercancía de más, esa mercancía de más también pasa a comiso. Entonces, hay diferentes formas, ¿no? El contrabando también es comiso. Y el comiso, como lo dice el concepto en pantalla, es privación definitiva de la propiedad. O sea, el importador ya es privado de esa propiedad y el nuevo dueño es el Estado peruano. ¿Ok? El nuevo dueño es el Estado peruano. Aquí, por ejemplo, tenemos otro ejemplo, valga la redundancia, de control aduanero, ¿no? Y un claro ejemplo de que el control aduanero, que el ejercicio de la potestad aduanera es en todo el Perú y no solamente en los almacenes. Fíjate que SUNAT Aduanas incautó cajetillas de cigarrillos de contrabando valorizadas en más de 7 millones de soles. ¿Y dónde las incautó? En una galería de un distrito de Lima. Entonces, los operativos de aduanas, las acciones de control,
no se dan solamente en los almacenes aduaneros. Tienes aquí un ejemplo de que puede ser en cualquier lugar del Perú, ¿no? Inclusive si recuerdas, cuando has viajado por carretera, hay paradas obligatorias de aduana donde inspeccionan las bodegas de los camiones, tanto los camiones de carga como los camiones de pasajeros, ¿no? Entonces te recuerdo, tomando ese ejemplo, te recuerdo que cuando tú vas a trasladar de Lima, provincia, mercancía de importación, te recomiendo que esta viaje en los paquetes con copias de las declaraciones aduaneras, además de la guía de remisión exigida por ley. Esto va a permitir que no tengas ningún problema en el tránsito de Lima a provincia, ¿no? ¿Ok? Hay que tener muchísimo cuidado con ello. Por aquí me preguntan qué hace aduanas con la mercancía decomisada. Va a depender. Si es una mercancía que no está, digamos, regulada por ninguna autoridad competente, aduanas puede disponer libremente del remate, de la adjudicación, de la donación. Pero si es un producto restringido, por ejemplo, un producto regulado por el Ministerio de Salud o por el Ministerio de Agricultura, son estos ministerios los que deciden con su propia normativa qué va a pasar con esa mercancía decomisada. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las infracciones más recurrentes en las que caen los importadores o las importaciones? Vamos a ver. Una de ellas es la incorrecta declaración de las series, modelos y marcas de una mercancía. Muchos productos van a estar obligados por normativa a incluir en sus declaraciones de importación el número de serie, el nombre de la marca, el nombre del modelo. Y cuando en un aforo físico hay incongruencia entre la serie declarada y la serie encontrada, o el modelo declarado y el modelo encontrado, o la marca declarada y la marca encontrada, pues se cae en infracción por error en la declaración. Entonces, esos son algunos de los errores más recurrentes y estos errores retrasan el levante porque la gente de aduanas tiene que hacer correcciones. Entonces, ¿qué se debe hacer para no caer de manera tan recurrente en este tipo de infracción? Bueno, por ahí ya lo comentó una compañera un poco más temprano, ¿no? Si nosotros tenemos serias dudas, y hay que ser muy honesto en eso, tenemos serias dudas de la serie, del modelo, de la marca del producto, lo mejor es hacer un aforo previo. Recuerda, aforo previo, revisión previa, previo a declarar. Entonces, a través de mi despachador de aduanas, hago el aforo previo y ahí levanto la información correcta de marcas, de series y de modelos, ¿no? Incorrecta clasificación arancelaria. Esto también se da mucho. ¿Por qué razón? Por ejemplo, por el tema del boletín químico, que forma parte de las acciones de control ordinario, ¿no? De repente, el agente de aduanas declara que el producto es 100% cuero, aduanas hace un boletín químico y el resultado arroja que es solo 70% cuero. Entonces, hemos clasificado incorrectamente porque la partida 100% cuero es diferente a la que es parcialmente cuero. Pero esto significa que el agente de aduanas se ha equivocado o que ha sido negligente. En realidad no, porque si el agente de aduana ha declarado y clasificado 100% cuero, es porque tu importador le has proveído esa información de que el producto es 100% cuero. Y probablemente a ti, importador, tu proveedor también te dijo lo mismo y no era cierto y se viene una cadena de errores. Entonces, cuando vamos a traer productos que tienen composición, algodón, sintético, cuero y demás, creo que todo empieza en una franca comunicación entre proveedor e importador, porque si no, se genera la bola de nieve y se genera la cadena de errores, ¿no? Otro tema muy recurrente en el que se cae es en el tema del valor en aduanas, ¿no? O de la valoración aduanera.
que tú como importador declaras un determinado valor, la aduana te notifica una duda razonable y pide que te ajustes el valor. Y obviamente siempre te va a pedir que ajustes tu valor hacia arriba, ¿no? Y eso va a traer que vas a tener que tributar más. Por sentido común, diríamos que si tú has pagado lo que realmente has declarado, deberías defenderte. Pero muchas veces los importadores conscientemente subvalúan para pagar menos tributos. Entonces, cuando los revalorizan, no tienen cómo defenderse y finalmente tienen que pagar la revalorización. Ahora, muchas veces puede ser que en verdad hayas pagado el monto que has declarado y no tengas cómo probarlo. ¿Por qué? Porque no has tenido orden administrativo. Por ejemplo, en un voucher bancario tienes el pago al proveedor más un saldo de otra operación con él. Entonces tienes un voucher donde has hecho dos operaciones en una y cómo vas a defender tu valor. ¿Cómo le explicas a la aduana que de ese voucher una partecita es para una cosa y otra partecita es para otra? No, las transferencias bancarias deben ser independientes operación por operación, ¿no? Y si tienes todos los medios probatorios y ordenados, entonces vas a poderte defender de esa duda razonable, ¿no? Y a veces otro error en el que se incurre mucho es en intentar traer productos que requieren permiso y no tenerlos, ¿no? Tratar de traer productos sin permiso y no tenerlos. Si el proveedor que tú tienes en origen es un proveedor sin escrúpulos, probablemente no le interese si tú ya tienes los permisos para traerlo, simplemente te lo vende. Y te va a decir, yo no te voy a devolver ningún dinero porque el que tuvo que saber si en Perú era restringido eres tú, no yo estoy en Japón. ¿Me dejo entender? Entonces, siempre debemos ya saber, tener mapeado que nuestro producto es restringido o no desde el momento que hacemos el proyecto de negocio. Esto no deberíamos de adivinarlo cuando empiezo a importar, sino desde que estoy dándole forma a la idea de negocio. Recomendaciones para evitar estas infracciones, como decíamos, aforo previo para tener la certeza de la serie, la marca, el modelo, las cantidades. Otra cosa que ayuda mucho también es que tu operador logístico le dé una mirada a todo el set de documentos, si es posible y si cabe la posibilidad, desde antes que se embarque de origen, ya tener un visado de tu operador sobre toda la documentación. Para los temas de valoración, hay que tener un muy ordenado file de transferencias bancarias. Te invito a que revises el procedimiento de valoración aduanera para que veas cómo se debe presentar esas solicitudes bancarias de pago al proveedor, esos vouchers de pago al proveedor. Dentro del aula virtual de CAMEX hay conferencias de quien habla sobre valoración aduanera que te pueden servir para eso. Búscalas a través de la web de CAMEX. Te voy a dar la dirección al final de la ponencia. Y obviamente también, si es mercancía restringida, tener la seguridad de los permisos de manera previa, ¿no? Muy bien, hemos llegado al final de nuestra presentación de hoy, donde hemos querido exponerles la lógica del procedimiento de el control aduanero de las mercancías. Espero de todo corazón que esta información que han recibido hoy les haya parecido por sobre todo útil, que es la idea, ¿no? Útil para que la puedan llevar hacia sus planes de negocio. Ustedes como empresarios necesitan también saber las cosas relacionadas con la fiscalización aduanera, porque sabiéndolas pueden implementar mejores mecanismos en sus gestiones para evitar caer en infracciones. ¿Ok? Vamos a responder las últimas preguntas de la noche. Atención
a quienes nos ven por Facebook y quienes están en el Zoom. Vamos a responder las últimas preguntas de la noche. A ver. Sandy nos pregunta, ¿qué sucede si el proveedor no te brinda certificado de origen, pero sin embargo tiene licencia para importar? A ver, un proveedor chino, Sandy, debería de darte un certificado de origen. No tendría por qué no dártelo. ¿Ok, Sandy? No tendría por qué no dártelo. Y ojo que ese certificado tiene que ser como está establecido en el formato del TLC China-Perú. Si te da un certificado diferente, olvídate. No vas a poder aplicar a la desgravación arancelaria. No vas a poder aplicar. Ahí está mi correo en pantalla para mandarte el formato y lo puedas validar. ¿Ok? No me queda muy claro a qué te refieres con licencia para importar. Debe ser licencia para exportar, ¿verdad? Desde origen. Pero una de las cosas que tienes que ver en la negociación con el proveedor, Sandy, es exigirle que te pueda dar certificado de origen y eso debería ser un filtro para elegirlo como proveedor. Escríbeme, Sandy. Ahí tienes mi correo. ¿Ok? Daniel, el aforo previo se solicita al almacén aduanero a través de tu agente de aduana, ¿no? En previa coordinación con él. A ver, Leticia, el agente de aduanas no está obligado a revisar. El agente de aduanas va a declarar la marca y modelo que tú le dices que es. Pero si tú como importador, Leticia, no estás segura, es mejor hacer el previo. ¿Ok? Es mejor hacer el previo. A ver, Ángel, para importar celulares de marca conocida, en realidad las marcas conocidas ya tienen sus representantes en Perú. Entonces vas a tener serios problemas con Indecopi y con el representante en Perú si traes estos celulares, sean en réplica o en originales. ¿Ok? ¿Qué más preguntas tenemos? Estamos ya llegando al final de nuestra ponencia. A ver, por aquí en Facebook me preguntan cuáles son las formas de pago. Hola, Giovanna, buenas noches. Al proveedor se le puede pagar con carta de crédito, con cobranza documentaria o transferencia bancaria, ¿no? El proveedor chino gusta mucho de la transferencia bancaria, pero te aconsejo, Giovanna, que no le adelantes más del 50%, ¿no? Y el otro saldo se lo des cuando tu operador logístico ya tenga la mercancía en su poder. O sea, negocie en un Incoterm donde tú tengas que contratar al operador en origen para que tengas representado por el operador la mercancía en tu poder y con esa seguridad pagar el saldo pendiente, ¿no? Con esa seguridad pagar el saldo pendiente. Muy bien, ya nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros hoy. Muchas gracias por sus preguntas. Si gustan dejarnos un comentario de qué les pareció esta ponencia, sus comentarios siempre nos van a ayudar a mejorar. Para cualquier duda adicional, de repente alguna pregunta que no hayan podido plasmar el día de hoy y que de repente suele suceder, se les ocurra más tarde o mañana, pueden escribirme a rprivat@camexperú.org.pe y también pueden contactarme a través de mis redes sociales. Búsquenme como Raúl Privat Pando en Facebook, YouTube e Instagram. ¿Ok? Les comentaba, por ejemplo, que todo lo que hemos hablado aquí se complementa con algunas conferencias que he dado de certificados de origen, de valoración aduanera, y todas ellas las pueden encontrar en la biblioteca de Camex, que es www.cursosonline.as, ¿no? Y cualquier información adicional con la Cámara Peruana de Comercio Exterior, que siempre está pensando en darles el mejor servicio de formación en comercio exterior, pueden visitar la página Facebook de Camex Perú, su aula virtual en camexperú.org.pe, también tienen los teléfonos y el correo informativo en pantalla. Pues bien, no sé si tenemos alguna
algunas 2 o 3 preguntas más que podemos resolver. Bueno, gracias a ustedes. Estoy recibiendo por aquí sus comentarios de agradecimiento. En realidad, gracias a ustedes por estar presentes. A ver, me voy con 2 preguntas más. A ver, Giancarlo, sí puedes pagar con PayPal, porque acuérdate que al pagar con PayPal estás pagando con una tarjeta de crédito o débito. Finalmente está bancarizado, pero esa tarjeta tiene que ser propiedad del importador. Vale decir que si es persona natural con negocio, la tarjeta está a nombre tuya. Y si es persona jurídica, la tarjeta debe estar a nombre de la empresa. ¿Ok? Mucho cuidado con eso, estimado Giancarlo, ¿no? Aldo Peña nos dice arriesgar el 25%. Yo recomiendo no adelantar más del 50%, ¿no? Si hablamos de esta modalidad de transferencia bancaria que gusta mucho a los chinos, ¿no? Muchos de ellos te van a pedir que adelantes el 100%, pero yo les recomiendo adelantar un 50% y una vez que tu operador logístico en origen recogió la mercancía, poder ya pagar el saldo con esa seguridad. Muy bien, es hora de irnos. Que tengan ustedes muy buenas noches y Dios los bendiga grandemente. Nos estamos viendo en una nueva oportunidad. Que Dios mediante sea el próximo miércoles con otro tema interesante de importaciones de China. Hasta luego. Cuídense.